Vamos para acá. Recuerden, por favor, anotar nombre, apellido y cédula en la, ¿cómo se llama? En el chat de la videoconferencia. Y bueno, comenzamos. Bueno, para el día de hoy preparé un ejercicio, ¿ok? Un ejercicio resuelto de transformación especial, donde lo más relevante, ¿ok? Donde quiero de alguna forma enfocar, pues, afianzar un poco las explicaciones hacia la obtención de la transformación inversa, ¿ok? Bien, por supuesto, siguiendo todo lo que es el procedimiento del método de análisis incremental, el método MAI, como se ve en la guía teórica y en algunos ejercicios resueltos, bien, pero enfocándome un poco hacia lo que es el trasfondo, pues lo que hay detrás de ese desarrollo paso a paso que se suele ver por allí en algunos ejercicios resueltos, bien. Bueno, fíjense esto. Sea la siguiente transformación especial, probablemente ya la habrán visto en algún examen resuelto de algún semestre pasado. Entonces, fíjense la característica, es una transformación especial porque podemos notar los dos elementos que las distinguen, que son, por ejemplo, regiones horizontales y regiones o puntos con discontinuidades. Observen que desde menos infinito hasta menos 2 por la izquierda, la función de transformación es constante. Bien. Luego entre menos 2 y 0, la función sigue el comportamiento de una línea recta. Entre 2 y 4, perdón, entre 0 y 4, en el eje de las X, la curva sigue, o la transformación sigue el comportamiento de una parábola, donde puede observarse que esta parábola tiene, por supuesto, una rama decreciente y una rama creciente. Bien, entonces, y ya a partir del valor x igual 4, a partir de x igual a 4, ¿ok? La transformación se mantiene constante en y igual a 3. Bien, pero bueno, fíjense que por estas características, en aquellas regiones donde la transformación es constante, nosotros no podemos obtener una transformación inversa de manera analítica. Solo podemos obtener inversas analíticas en aquellos intervalos de X donde la transformación sigue una ecuación algebraica, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, podemos definir X1, que si nosotros lo pintamos, ¿ok? De esta manera, X1 corresponde a qué valores, valores que estén comprendidos en esta región. ¿Bien? Nosotros vemos que en esta región, todo lo que corresponda a X1 se refiere a transformaciones, ¿verdad? Eh, de X cuando buscamos algún valor equivalente, algún valor o imagen en Y. ¿Ok? Siguiendo entonces esta ecuación que tenemos aquí. Es simplemente agarrar la rama, la segunda rama de la transformación especial y despejar de ella la variable X. Despejamos la X, ¿verdad? Que obtenemos Y igual 2X más 2. Despejamos de aquí la X y nos da entonces esta transformación que vemos acá. La identificamos entonces como X sub 1. Bien. Luego, X sub 2 viene siendo el resultado de agarrar y entonces factorizar este polinomio, despejar la X correspondiente, pero la X que corresponde a la rama decreciente. Nos da entonces este resultado. Y se hace lo mismo para la rama creciente que tenemos por acá. Entonces, podemos nosotros distinguir tres transformaciones inversas analíticas. ¿Ok? X sub 1, y menos 2 entre 2, X sub 2, 2 menos raíz de 2y, y X sub 3, 2 más raíz de 2y. ¿Bien? Siempre es bueno tener desarrolladas rápidamente estas transformaciones inversas, las que podemos obtener de manera analítica. Ahora pasamos a las particiones, a las transformaciones, mejor dicho, las inversas, pero basadas en regiones o conjuntos de regiones, tanto en el eje X como en el eje Y. Esto, por supuesto, como se vio en la clase pasada, para poder resolver aquellos casos donde el comportamiento de la transformación es constante en unas regiones dadas. ¿Bien? Para ello, bueno, recurrimos nuevamente a la lógica de conjuntos, al álgebra de conjuntos adaptada al álgebra de eventos. Definimos entonces en el eje Y al conjunto de todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. Y en ellos podemos apreciar las siguientes
particiones. Particiones o regiones en Y. Recordemos que una partición o un conjunto de particiones son conjuntos que no se intersectan entre sí. ¿Ok? La intersección de esos conjuntos da vacío. ¿No? Por lo tanto, es importante que no haya intersecciones entre estos conjuntos que estamos definiendo. Estos conjuntos A sub I los llamé de algún modo, ¿ok? Para poder distinguir fácilmente aquí en la presentación. Observen, por ejemplo, que la unión de todos estos subconjuntos nos tiene que dar como resultado el conjunto de los reales. ¿En dónde? En el eje vertical. Fíjense que aquí se identifican 9 regiones que pueden estar constituidas o por un valor único o por un conjunto infinito de valores de Y acotados o en intervalos cerrados o en intervalos abiertos. Veamos el primer conjunto. El primer conjunto podemos ver que es el que está definido por este intervalo abierto que viene desde menos infinito, ¿verdad? Si lo vemos por aquí, hasta justo antes de y igual menos 2. ¿Ok? Justo antes de y igual a menos 2, podemos apreciar esta primera región y podemos ya anticipar de que el conjunto equivalente en X es el vacío. Fíjense que si nosotros trazamos una recta horizontal en algún punto, ¿ok? En algún punto de esta región, fíjense que esa recta horizontal no se intersecta con nada, con ningún tramo o con ningún pedazo de la transformación que tenemos acá, ¿ok? O sea, el vacío. Por eso es que es importante identificar, separar esta primera partición. Luego tenemos que obligatoriamente detenernos en y igual menos 2. Cuando nos detenemos en y igual menos 2, la transformación contempla, o mejor dicho, ese valor de y menos 2 tiene, tiene tiene una región equivalente en X que va desde menos infinito hasta menos 2 en X. ¿Ok? Fíjense que cuando uno traza justamente una recta horizontal por acá, tenemos que ella tiene valores o imágenes, ¿ok? En X que va desde menos infinito hasta menos 2. Por supuesto, ese es ese caso en particular. Tenemos que entonces detenernos justamente en y igual menos 2. Seguimos entonces avanzando en Y. La siguiente región que vamos a encontrar en Y es la que corresponde, ¿ok? La que corresponde a al intervalo cerrado comprendido entre menos 2 y 0. ¿Por qué nos detenemos en 0? Porque justamente en Y igual 0, cuando trazamos una recta horizontal en Y igual 0, fíjese todo lo que está sucediendo. Tenemos que la transformación equivalente, ¿ok? Está justamente en ese punto de la línea recta donde x vale menos 1, pero también aquí tiene un comportamiento en y, ¿ok? En y igual 0, pero por el lado de la parábola, el comportamiento parabólico de la transformación. Fíjense que entre y igual menos 2 y y igual 0, ¿ok? O 0 por debajo de 0, porque estamos moviéndonos en sentido vertical, la transformación es estrictamente inyectiva, pero cuando Y alcanza el valor 0, el valor límite 0, Y igual 0, la transformación comienza a ser de forma no inyectiva. Entonces, por ese valor de Y igual 0, hay dos valores en X igual menos 1 y X igual 2. Bien. Entonces, esa es otra partición que tenemos que detectar allí y ver qué información obtenemos de esta equivalencia de regiones en X y Y. Luego, a partir de y igual 0, por encima de y igual 0, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sucede que la transformación, ¿ok? Sigue siendo no inyectiva, pero fíjense ahora, si trazamos una recta horizontal, ahora tenemos comportamiento. A la izquierda de x igual 0, la transformación sigue un comportamiento lineal. Bien. A la derecha de x igual 0, el comportamiento, fíjense que tiene un comportamiento parabólico descendente y también tiene un comportamiento, la misma parábola, pero del lado de la rama que es ascendente. Bien, entonces fíjense que por cada valor de y que vayamos inspeccionando,
en X va a tener 3 puntos correspondientes. Bien, entonces ahí, por supuesto, sigue siendo el comportamiento no inyectivo, pero ahora con una correspondencia a 3 valores en el eje de las X. Cuando llegamos justamente a Y igual 2, llegamos justamente a ese punto, ¿ok? En el que para Y igual 2 solamente existen 2 valores en X, ¿ok? Es justamente el valor en X igual 0 y el valor en X igual a 4. O sea, aquí también hay que necesariamente detenerse, ¿ok? En ese punto y analizar qué pasa allí. Entre Y igual 2 y Y igual 3, fíjense que si trazamos una recta horizontal en cualquier punto de este intervalo cerrado, vamos a encontrar que no hay correspondencia alguna con el eje de las X. ¿Ok? La región equivalente es el vacío. Y para Y igual 3, sucede algo parecido a lo que ocurría en Y igual menos 2. Hay región equivalente, hay infinitos puntos equivalentes, ¿ok? A partir de X igual a 4. ¿Ok? Volvemos a trazar otra recta horizontal en algún punto del intervalo abierto a partir de Y igual 3. Bien. Y vuelve a darnos vacío. Vuelve a dar vacío en el conjunto de las X. Pero justamente esta inspección del comportamiento de la transformación, visto desde la perspectiva del eje de las Y, nos permite identificar entonces 9 particiones que son las que tenemos aquí detalladas. Bien, esa es la relación que podemos nosotros encontrar en términos de particiones en Y. Ahora, ¿alguna duda antes de continuar con la siguiente etapa del análisis de incremental? Estamos claros que estas son las regiones, ¿no? Entonces, ¿qué viene a continuación? Una vez que hemos detectado las particiones en Y, bueno, por supuesto planteamos las regiones equivalentes. Bien, fíjense que aquí está ya pasado en limpio. Bien. Pasamos ahora a, una vez identificadas las regiones equivalentes en X, fíjense que las regiones equivalentes en X se plantean como regiones no acumuladas aún, sino simplemente las regiones equivalentes. ¿Cuáles son las regiones equivalentes que tenemos acá? Fíjense que en este caso tenemos aquí identificadas X sub 1, X sub 2 y X sub 3 que vienen siendo las transformaciones inversas aquí. Detengámonos un momento acá en esta región equivalente. Y comprendido entre menos 2 y 0. Y comprendido entre menos 2 y 0 corresponde a este intervalo, ¿verdad? Bien. Si yo trazo una recta horizontal en algún punto por acá, fíjense que entonces cuando yo ubico la transformación de este lado, ¿verdad? A ver, creo que así. Bien. Entonces fíjense que la región equivalente aquí, observen que va desde menos 2, ¿ok? Vamos a utilizar aquí. Se mide entonces a partir de esta región. ¿Ves? Entonces, necesariamente tenemos que relacionarlo con X sub 1. X sub 1 que viene siendo la transformación inversa, ¿ok? La transformación inversa que se obtuvo de forma analítica, que viene siendo la ecuación que tenemos por acá. X sub 1, Y menos 2, entre 2. Pero vamos a dejarlo en términos de X sub 1 para mantener simplificada la nomenclatura. Bien. La región que tenemos por acá, donde aparece X sub 1, X sub 2 y X sub 3, vamos a volverla a pintar con calma. Ese equivalente se la podemos detectar en la región, en el intervalo cerrado comprendido entre 0 y 2 en Y. Entonces identificamos aquí entre 0 y 2 en Y, esta región que está por aquí. Si trazamos una recta horizontal, observen entonces que tenemos estos intervalos por acá. ¿Okay? Entonces aquí sería desde menos 1 hasta X sub 1, que es la transformación inversa que viene en forma lineal.
Luego aquí tenemos este otro que viene siendo x sub 2, que corresponde a quién? A la transformación parabólica, pero la que es monótona, el lado que es monótono decreciente. Y fíjense cómo viene expresado. Aplica para un intervalo cerrado comprendido entre x2 y x igual a 2. Por acá. ¿Bien? Luego aquí tenemos el tercer punto, que corresponde al otro intervalo cerrado comprendido entre 2 y x3. Pero fíjense que en ambos intervalos, el 2 no se toca. ¿Por qué? ¿Por qué no se toca el 2? Porque en ese caso, recordemos que tenemos que ceñirnos, ¿ok? Ajustarnos solamente a esas regiones equivalentes donde ocurre triple correspondencia a cada valor en Y. ¿Ok? Si nosotros contempláramos al 2, entonces estaríamos mezclando cometiendo el error de mezclar o sobreponer una región sobre otra. ¿Por qué? Porque recordemos que justamente en x igual a 2 ya no existe el triple correspondencia, que solamente habría correspondencia doble. Bien, es justamente cuando y igual vale 0, que es aquí en el punto mínimo de la parábola y en este punto que es la raíz de la línea recta que tenemos aquí. Entonces tenemos que excluir al 2 de estos intervalos. Bien. Continuamos entonces. Entonces, bueno, ya fíjense que ya las demás regiones salen justamente de analizar, de interpretar cada uno de las regiones equivalentes que vemos en el eje Y cómo nosotros trasladamos al eje X. Bien, entonces, a partir de esto, si nosotros logramos tener bien definidas estas regiones aquí, entonces esto es clave para después hacer el método de análisis incremental de la mejor manera posible. Aquí me voy a tener un momento en este caso. Fíjense que yo aquí estoy haciendo esta unión. Estoy uniendo X, la región definida por el punto X igual 0 con la región X igual 4 por la izquierda. ¿Por qué 4 por la izquierda? ¿Qué sucede? ¿Por qué contemplamos este 4 por la izquierda? Esto es justamente para el caso en el que Y es igual a 2. Cuando uno traza una recta horizontal en Y igual 2, ¿qué sucede? Tenemos el caso en el que ¿ok? Tenemos la correspondencia con x igual 0, ¿verdad? X igual 0, pero también tenemos esta correspondencia con y igual 4, perdón, x igual 4. Pero ¿qué pasa con este 4? Fíjense que en este 4 está ocurriendo ¿qué cosa? Está ocurriendo una discontinuidad. Si nos vamos a la ecuación de la transformación especial, fíjense que esa discontinuidad, ¿dónde aplica? Fíjense que cuando x vale 4 por la izquierda, el comportamiento es parabólico. Y cuando x vale exactamente igual a 4 y también por encima de 4, el comportamiento es constante y vale es igual a 3. Es constante e igual a 3. Bien. Entonces, es importante detenerse justamente aquí en el límite cuando x vale 4 por la izquierda y contemplarlo en la transformación, ¿ok? Justo cuando estamos en las regiones donde hay saltos o discontinuidades. Entonces, es importante tomar en cuenta esta partición, incluirla, para poder hacer después el cierre correspondiente cuando hagamos la transformación. En la transformación, cuando ya esté completada la transformación inversa, podremos apreciar con mayor claridad la importancia de incluir este punto. A veces uno puede tender a decir, bueno, no, realmente solamente hay equivalencia justamente acá en x igual 2, perdón, en x igual 0, porque y está justamente en el valor donde y vale 2. Pero es importante también llegar hasta el límite en x igual 4, 4 por la izquierda, porque justamente estamos ya en presencia ya de lo que es el salto o discontinuidad. Si nosotros no contemplamos esto, entonces no logramos cerrar satisfactoriamente la transformación en ese intervalo. Vamos a continuar y después cuando lleguemos a la transformación para ese valor y igual 2, volvemos aquí a este punto para cerrar cabos. Bien.
Luego, ya definidas estas particiones en X, particiones equivalentes o regiones equivalentes en X, ahora sí podemos pasar a lo que es el método de análisis incremental. Bien. Por supuesto, siempre en la primera partición en Y, el conjunto acumulado sigue siendo el conjunto original, pues, el conjunto original en X. En este caso, como Y para Y menor que -2, el conjunto equivalente en X es el vacío y por supuesto el conjunto acumulado también es el vacío. Bien, aquí no hay mucho que inventar por acá. La cosa se complica a partir de la siguiente partición. La siguiente partición en Y, identificamos que era Y igual -2. Y igual -2, y habíamos dicho que su región equivalente o partición equivalente en X es X menor o igual que -2, tal cual como podemos apreciar aquí. El conjunto acumulado en X, que es el que necesitamos obtener y es el resultado del método de análisis incremental, es simplemente unir el acumulado en la partición anterior con la partición actual. ¿Okay? Se unen estos dos conjuntos y nos da como resultado. Esta vez nos dio facilito. Chévere. Pasamos entonces a la siguiente partición en Y. La siguiente partición en Y habíamos identificado que esta partición en Y es equivalente a esta partición en X, ¿no? Lo tenemos aquí. Luego, en términos de conjunto acumulado, observen, el conjunto acumulado sería agarrar, traerme este conjunto acumulado de la partición anterior y unirlo con la partición actual en X, en esta X. Bien. Al unir estos dos conjuntos, observen que me da como resultado este nuevo conjunto, que sería un intervalo abierto, desde menos infinito hasta la transformación analítica inversa en X sub 1. Si utilizamos una recta real para representar los intervalos, sería justamente esto. Fíjense que este pedacito que vemos aquí corresponde a X menor o igual a -2, y este pedacito que vemos acá corresponde justamente al conjunto X comprendido entre -2 y X sub 1. Bien. Al unir estos dos intervalos, ¿verdad? Este intervalo abierto con este intervalo cerrado nos da como resultado este nuevo intervalo abierto. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos ahora a la siguiente partición en Y. La siguiente partición en Y es para Y igual 0 y los conjuntos equivalentes o particiones equivalentes en X vienen siendo X igual -1 unido a X igual a 2. El conjunto acumulado en X, entonces agarrar este conjunto acumulado en el análisis anterior y lo unimos con el conjunto que tenemos aquí, esta unión de conjuntos. Al unirlo, fíjense que nos da como resultado esto, la unión de este intervalo abierto con este punto. Yo aconsejo mucho, fíjense cómo me estoy valiendo de estas líneas para poder representar los intervalos abiertos y cerrados que se van generando, que se van acumulando. ¿Ok? Pues eso siempre ayuda a poder imaginar, a poder ir más allá de imaginárselo en la mente, sino también de verlo, de hacerlo un poco más tangible. Planteen, dibujen los intervalos abiertos, representen los puntos, para que entonces puedan apreciar qué sucede. ¿De dónde salen estos intervalos cerrados o abiertos al final? Fíjense que si yo uno esta región que está aquí, desde menos infinito hasta un X sub 1, ¿verdad? Lo uno, por ejemplo, con el punto X igual -1, que me va a dar como resultado el intervalo abierto desde menos infinito hasta -1. Chévere. ¿Y qué pasa con este punto X igual 2? Bueno, él sigue aislado, pero unido, pues, ¿ok? Al intervalo abierto resultante de este lado. ¿Ven? Por eso es que queda de esta forma. Seguimos entonces con la siguiente, pasamos a la siguiente partición. La siguiente partición es la que corresponde al intervalo cerrado Y comprendido entre 0 y 2. Y habíamos visto que su región equivalente o sus particiones equivalentes en X vienen siendo la unión de estos tres intervalos cerrados. El primer intervalo cerrado es el comprendido entre -1 y X sub 1. Recordando que X sub 1 representa la transformación inversa lineal. Luego el siguiente intervalo es el comprendido entre X2 y 2, siendo X2 la primera transformación inversa
parabólica, pero la que corresponde a la rama que es monótona decreciente. Y luego el otro intervalo cerrado, que es el comprendido entre 2 y x sub 3, que representa la transformación inversa, la parabólica inversa, pero la que es del lado de la rama que es monótona creciente. Recordemos que 2 viene siendo el valor de x donde se sitúa el punto mínimo de esa parábola. Bien. Fíjense que si nosotros representamos estos intervalos que tenemos acá, al unir esto o acumular esto con el conjunto acumulado en el análisis anterior, ¿verdad? Nos va a dar como resultado estos intervalos que vemos aquí. Observen. Tenemos aquí, este sería x menor o igual que menos 1, o desde menos infinito hasta menos 1. Aquí tenemos esto. Y aquí está el punto de x igual 2. Luego tenemos el primer intervalo cerrado del nuevo conjunto que estamos acumulando, el que está comprendido entre menos 1, ¿verdad? Y x1. ¿Bien? El segundo intervalo entre x2 y 2. El tercer intervalo que es entre 2 y x3. Y cuando nosotros unimos todo esto, ¿qué sucede? ¿Cuál es la región resultante que va a obtenerse ahora? Simplemente vamos a tener una nueva región que es x menor o igual que x1. Fíjense que ya esto se unen, ¿ok? Se genera un solo intervalo abierto desde menos infinito hasta x1, que es este valor que tenemos aquí, este intervalo que tenemos acá. Luego, fíjense lo que sucede con estos otros dos intervalos que tenemos acá. Se unen con el punto que estamos aquí, con la región puntual que tenemos acá, y nos da como resultado este intervalo cerrado. Ahora es x comprendido entre x2 y x3. ¿Bien? Está claro esta parte, esta etapa es crítica, ¿ok? Porque aquí ya estamos entonces viendo cómo poco a poco se va cerrando, ¿ok? Se van eh, cerrando ya todos los intervalos en torno a todos los valores posibles en X. ¿Bien? Eh, Seguimos entonces en la otra partición que viene a continuación, sería la partición para Y igual a 2. Y igual a 2 habíamos dicho que sus particiones equivalentes en X son el valor X igual 0 y X igual 4 por la izquierda. Ese es cuando nos detuvimos por acá y vimos que, bueno, para Y igual a 2 tenemos estos dos posibles valores. X igual 0 y Y igual 4 por la izquierda. Ajá. Entonces planteamos el conjunto acumulado, ¿ok? El conjunto acumulado es traernos esta región. A ver, déjame situarme donde es. Aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos traemos la región acumulada, ¿ok? Hasta el momento, y le vamos a añadir estos nuevos puntos, estos dos puntos que tenemos por acá. Al unir estos nuevos puntos, ¿ok? Fíjense el resultado que obtenemos. Nos da entonces que x es menor que 4. A ver, fíjense que aquí tenemos esta región, la región resultante del análisis incremental previo o el anterior era x menor o igual que x sub 1, es este intervalo que tenemos aquí. Y x comprendido entre x2 y x3, esta región que tenemos por acá. Y nosotros después les añadimos x igual 0, que es este puntico que ven aquí, y x igual 4 por la izquierda. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado si nosotros no contemplamos este 4 por la izquierda? Simplemente nos quedamos con x igual 0. Sigue entonces quedando abierta la región en función de una ecuación, ¿ok? Una ecuación que viene siendo la ecuación asociada a x sub 3. Entonces no lograríamos cerrar de manera eficiente este intervalo, porque la idea es que conforme ya lleguemos a esto, a estos valores, cuando lleguemos al límite, cuando justamente ocurre el salto o discontinuidad, ¿verdad? Tenemos que ya ir cerrando esto en un valor constante. ¿Okay? No podemos dejarlo abierto, porque si no, entonces ya en la siguiente ecuación, en la siguiente partición,
ya esa ecuación no aplica, no nos permite entonces poder representar nada allí, porque ya la ecuación pierde, pierde validez porque justamente ocurrió el salto y ahora estaríamos entonces en la región donde la transformación es constante. Entonces, para poder cerrar efectivamente esta transformación, tenemos que contemplar el valor 4 por la izquierda para que de manera tal que justo cuando comienza la discontinuidad, ya entonces estemos en x menor que 4. ¿Ok? De hecho, si pasamos entonces a la siguiente análisis, observen que en la siguiente partición es el valor, eso es el intervalo comprendido entre 2 y 3 en Y. ¿Y cuál es la región equivalente o partición equivalente en X? Es el vacío. Si volvemos al gráfico, bueno, justamente entre 2 y 3, trazamos una horizontal por aquí. Y fíjense que, bueno, efectivamente es el vacío. Si no hubiésemos contemplado en el análisis previo Y X igual a 4 por la izquierda, entonces estaríamos necesariamente diciendo que cuando vayamos acá, cuando lleguemos a la siguiente partición en Y exactamente igual a 3, no tendríamos manera de poder cerrar aquí el comportamiento parabólico en este lado. Entonces, tenemos que cerrar la parábola justamente en X igual a 4 por la izquierda. ¿Okay? Este es justamente el propósito de contemplar esta partición. ¿Okay? Poder cerrar el comportamiento parabólico justo antes de que ocurra la discontinuidad. ¿Okay? Para poder entonces pasar a la última etapa o al último acto de este análisis. Ya como habíamos dicho, la región resultante para y igual 2 vendría siendo x menor que 4. Bien, en la siguiente partición tenemos entonces la partición asociada al vacío en x. Unimos esta con vacío y nos sigue dando x menor o igual que 4, x menor que 4. Bien, este mismo intervalo. Seguimos analizando. Ya entonces ahora llegamos a justamente y igual a 3. Y igual a 3, su región equivalente es x mayor o igual que 4. Si unimos x menor que 4 con x mayor o igual que 4, ¿qué nos da como resultado? Nos da el conjunto de todos los reales. Quiere decir que ya prácticamente tenemos el problema ya resuelto. Por lo menos el problema de la transformación. ¿Sí? La última partición en Y, entonces ya sería agarrar que sería la partición de Y mayor que 3, que es equivalente en X a nuevamente el vacío. Entonces, bueno, acumulamos los reales unidos al vacío, me sigue dando los reales. Y con eso ya cerramos elegantemente el análisis, ¿ok? El análisis del método de análisis incremental. Bien. Ahora ya nosotros podemos expresar la transformación inversa, pero en términos de los conjuntos que acumulamos en el eje de las X. Entonces decimos X, por supuesto, es igual a transformación inversa expresada en términos de regiones o intervalos abiertos o cerrados. ¿Ok? Viene siendo entonces, primero, vacío para Y menor que 2, que menos 2. X menor o igual que menos 2 para Y exactamente igual a 2. X menor o igual que un X sub 1, pero después si quieren pueden sustituir X sub 1 por su transformación lineal que tenemos acá. Vendría siendo esto. ¿Okay? Y menos 2 entre 2. Para Y comprendido entre menos 2 y 0. Esta unión de conjuntos que tenemos aquí, el X menor o igual que menos 1, unido a X igual a 2, solamente para Y igual a 0, ¿verdad? Luego la unión de estos dos intervalos, este intervalo abierto que es X menor o igual que X sub 1, recordando que es la transformación lineal inversa, unido con el intervalo cerrado comprendido entre X2 y X3, siendo X2 la rama monótona decreciente de la parábola y esta X3 la rama monótona creciente de la misma parábola. X menor que 4 para el intervalo comprendido en Y entre 2 y 3, incluyendo. ¿Ok? Y por último, bueno, la región de todos los reales. Ya, cuando ya alcanzamos los reales es que ya justamente
hemos contemplado todas las particiones posibles para y mayor o igual que 3. ¿Okay? Si sustituimos las x sub i, por supuesto, por sus ecuaciones analíticas, sus transformaciones analíticas correspondientes, esta es pues la transformación. Si ustedes logran desarrollar las transformaciones inversas, ¿ok? En términos de sus regiones equivalentes, ¿verdad? Entonces ya lo demás ya es carpintería. ¿Por qué? Porque pueden entonces proceder a obtener con tranquilidad, por supuesto, hay que ser cuidadoso, pueden proceder entonces a obtener las funciones de distribución, bien sea las funciones de distribución acumulativas o las funciones de densidad de la variable y. ¿Ok? Entonces, antes de proseguir, ¿hay alguna duda sobre la forma como se efectuaron estas transformaciones? ¿Está claro el desarrollo expuesto hasta el momento? Fíjense que es muy importante tener claro cómo se generan estos intervalos, ¿ok? Estos intervalos acumulados. Yo hago mucho énfasis en utilizar estas líneas reales, ¿ok? Para poder identificar claramente las acumulaciones de intervalos, ¿ok? Y una de las cosas que suele generar confusión cuando se hacen estos análisis es ver, oye, ¿incluyo o no incluyo un determinado punto, ¿ok? Cuando estoy haciendo la transformación inversa. Aquí la clave es ver si el punto está justamente en el límite previo a un salto, a una discontinuidad en Y. Entonces, bueno, sí, inclúyalo. Incluya el punto para que después entonces, cuando haga el análisis incremental, el resultado le permite a usted poder cerrar el comportamiento parabólico o el comportamiento de la función que aplique en ese momento dado. Porque después cuando ocurre el salto de discontinuidad, en el siguiente valor de Y, cuando ya no haya discontinuidad, la función por supuesto va a comportarse de otra forma. Entonces es necesario cerrar el comportamiento de la función anterior, del tramo anterior, de alguna manera. Por eso es que se aconseja hacer este análisis. Lo que pasa es que, bueno, en las guías de ejercicios o en las guías de teoría no hacen el análisis al pormenor de determinar las particiones equivalentes, sino que de una vez a partir de las particiones en Y se van a las regiones acumuladas en X. Entonces se pierde un poquito ese detalle de, pero ¿cómo llego a esas regiones acumuladas? Porque a veces el método MAI, si no se ve, si no se tiene claro cómo uno obtiene esas regiones acumuladas, entonces puede ser confuso y se puede aplicar de peor forma, ¿ok? De manera confusa o errática. La base de estas transformaciones o de la de identificación de estas regiones acumuladas es justamente ver cuáles son las particiones en X y cómo las voy acumulando. ¿Ok? Bueno, queda 1 minuto con 14, con 1 minuto con 12 segundos. Yo creo que antes de pasar a la siguiente parte del problema, ¿ok? Vamos a suspender ahorita la sesión y pasar de una vez a la siguiente, ¿ok? Para entonces analizar, ver después cómo llegamos a la función de distribución acumulativa. Bien, voy a dejar de compartir. Nos vemos entonces en breves instantes, no se retiren, ¿ok? Nos vemos ahorita. Ya voy a abrir nuevamente el Zoom.